a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies los umbrales Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies los umbrales Jerusalén. Desean la paz de Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Hay paz dentro de tus muros, en tus palacios seguridad. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies los umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Saludamos a las 3 comunidades que hacen sede en nuestra parroquia. Obviamente la Inmaculada Concepción, todo el mundo conoce mejor el barrio como La Conchita, que abarca todas las unidades habitacionales, la colonia igualmente, La Conchita. Antes no sabía distinguir, ahora ya entiendo que es el barrio y es la colonia. También San Sebastián, que igualmente tiene muchas unidades habitacionales, algunas privadas, muy privadas porque no se puede entrar ni de ningún modo. Eso dificulta también la atención a sus enfermos, a sus personas mayores, a sus adultos mayores, pero finalmente son parte de la parroquia y a distancia pedimos siempre por ellos. También está San Juanito, igual tiene sus unidades habitacionales, algunas ni siquiera son visibles, pero sabemos que están ahí. Ha crecido bastante San Juanito, una gran población. Todas son de nuestra ocupación y preocupación. Por ello estamos en ese proceso en el que, incluso considerando la pandemia, ver de qué manera poder seguir atendiendo e iniciar a atender a San Juanito, poder seguir atendiendo las otras y también iniciar en San Juanito. Y lo vamos a hacer en todos los casos a través de la atención a los enfermos y a las personas mayores. Eso es lo más delicado de una parroquia y por eso lo vamos a dedicar específicamente todo el esfuerzo atendiéndoles a ellos. Si atendemos a los enfermos en su casa, atendemos a sus familiares también. Entonces es todo un proceso que desencadena, y en la experiencia que tengo, si quieren poca, pero de algunos 18 años trabajando, y me ha tocado la fortuna de estar en 3 parroquias. La primera pues fue corto el tiempo, pero la segunda fue bastante fructífero. Y siempre fueron los enfermos y los ancianitos los que nos han ayudado a conformar parroquia. Y como esa experiencia ya la tenemos, entonces la vamos a vivir. La hemos estado viviendo de algún modo. Lástima que nos volvieron a meter en semáforo rojo. Por eso ya no seguimos atendiéndoles. Pero regresamos en unas semanas a tener esta actividad. Y por esta razón aprovecho para invitar a quienes deseen en los 3 barrios colaborar como ministros extraordinarios de la comunión. Una vez hago la invitación extensiva. Ojalá cada vez se animen más. Y de antemano, aunque no es discriminatorio, pero es necesario recordar que personas mayores de 60 años les podrán apoyar en otro tipo de ministerios, pero no en este, por obvias razones. Yo sé que muchas personas mayores quisieran hacerlo, tienen capacidad, tienen fuerzas, pero tenemos que seguirlos cuidando, a ustedes y a los demás, a los enfermitos. Entonces, por eso
de preferencia serán personas menores, siempre de los 60 años. Hay jóvenes, por lo tanto, puede ser también hacia los 16 años, 17 hacia arriba. Los menores de esa edad nos podrán ayudar en otro tipo de menesteres, incluso acompañando a ministros, para que vayan aprendiendo. Pero directamente ser ministros, pues todavía están muy chavales y tienen que aprender muchas cosas, porque es algo muy serio. Y tiene que vivirse también esa presencia del Señor a quien se lleva para fortalecer a las demás personas mayores y enfermos. Por eso pongo en este altar esta intención, que nuestro equipo de ministros extraordinarios crezca y se fortalezca. Crezca por la necesidad, pero sobre todo se fortalezca en el conocimiento de la palabra de Dios y la experiencia de Cristo. Son dos cosas fundamentales. Y de ahí la necesidad también de la formación. Pues si alguien se interesa, puede empezar ya a buscarnos o a buscar a los responsables de cada sector y de cada sección para empezar a diseñar ya el nuevo grupo, a formar el nuevo grupo. Ya se tiene preparado el curso, ya nada más es cuestión de tener los grupos o el grupo y darles la formación. Pues es la primera intención que pongo en el altar de Cristo. También pedimos en esta celebración por Eliel Martínez a sus 15 años, 9 meses de vida. ¿Está Eliel? Me imaginé que eras tú precisamente. ¿Por qué no hay más jóvenes? Están más chavitos, pero jóvenes no. Entonces, pedimos por ti. Denle un aplauso de felicitación. Tiene cara de buen muchacho, entonces yo creo que sí, ¿verdad? Pidamos por él. Pidamos también por todos los médicos, todos los que están en el sector salud. Todos tienen dignidad, todos deben ser tratados con justicia y con equidad. No importa que sean de sector privado o de sector público, siguen siendo médicos que atienden a todas las personas que están en la necesidad, sobre todo por COVID. Entonces, para Dios no hay distinción. Tú te mueres y tú vives. Tú te mueres y tú vives. No. Para Dios todos son hijos, con la misma dignidad. Y unos han tenido la fortuna de trabajar en el sector público, que no es tan fácil, y otros han tenido que buscar el modo de ejercer su profesión y han tenido que colocar sus propias clínicas y trabajar en hospitales privados, en fin. Así que todos ellos son hijos de Dios y con dignidad. Pedimos por todos los médicos y sus colaboradores en los diferentes áreas y sectores del mismo sector salud. Pedimos por todas las personas que se encuentran lejos, que no están en su casa con su familia por alguna razón, los migrantes, los que están presos, los que están secuestrados, todas aquellas personas que están estudiando incluso en el extranjero, llevando proyectos, en fin, todos los que están fuera de casa y desearían en algún momento estar disfrutando de su familia. Pidamos por todos ellos. Demos gracias a Dios por las acciones que se toman a favor del fortalecimiento de la familia. Dar gracias a Dios por los papás, por las mamás, por los papás que ven a sus hijos, que están disfrutando de ellos, los hijos que están creciendo, conociendo y disfrutando la presencia de sus papás, que es el único espacio donde se pueden formar educando a las personas. Así ha sido la voluntad de Dios desde el principio. Nos pidamos por la familia y que la relación familiar sea cada vez más estrecha, dada en comunicación, dada de tal forma que los hijos crezcan sanamente. Pidamos por las personas que por una u otra situación pues no pueden estar con su familia, también para que tengan paciencia y esa experiencia les vaya fortaleciendo y cada vez deseando más esa relación de complementación. Pidamos por todos los que ya descansan,
todos los que han muerto por COVID, por los que han muerto por otras razones en este ambiente de COVID. Pidamos por el eterno descanso de los que hoy murieron, de los que hoy morirán, y también por Artemio Cuenca Cerón, Anabel Vara Pineda, Lidia Velázquez Lozano, para que el Señor les tenga gozando en su gloria. Y definitivamente hoy, domingo, que recordamos a Jesucristo, buen pastor, pedimos por las vocaciones a la vida sacerdotal, consagrada, de misioneros y de laicos comprometidos. Todos los que trabajan y quieren trabajar para el Señor en el servicio a sus hermanos. También es una forma particular de consagración, aunque no haya una formalidad. Sin embargo, hay mucha gente que se consagra al servicio del templo, al servicio de la casa de Dios, ¿verdad? Tenemos desde los sacristanes, secretarias, los movimientos laicales, los mayordomos, en fin, muchas personas, los bienhechores. Gracias a los bienhechores se pueden hacer obras en la casa de Dios. Si no fuera por ellos, difícilmente esto podría ser. Pidamos pues por todos ellos también, y de una manera especial por quienes son llamados al sacerdocio. Para hacerlo dignamente arrepentidos de nuestros pecados, vamos a decir: tú que eres nuestro buen pastor resucitado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor, que Dios desde su templo nos bendiga. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llama hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor.
Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Considerando la distancia que hay, puedo hacer esto. Estoy solo prácticamente aquí. Entonces, hoy estamos celebrando el domingo dedicado a Jesucristo, buen pastor. Hay toda una alegoría desde la antigüedad en donde Dios expresa que será para su pueblo como el pastor es para sus ovejas. Constantemente encontramos figuras donde nos muestra que hay ovejas y que hay pastor. ¿Recuerdan a qué se dedicaba Abraham, por ejemplo? Era importante, tenía recursos, pero la actividad a la que se dedicaba era el pastoreo, principalmente. En esa condición, Dios le llama y le dice que vaya al desierto. Su padre le entrega su herencia, y se va con las ovejas y con sus trabajadores. Se interna, pero para cumplir la palabra de Dios, el compromiso que ha hecho con Dios. Dios le ha ofrecido ser padre de una gran nación. Entonces, esa figura de pastor con sus ovejas ya va dando la alusión a la idea de una gran nación, donde obviamente es Dios quien la va a presidir. Pero esa nación descenderá de Abraham. Ustedes recordarán también su hijo, ¿se acuerdan cómo se llama su hijo? Isaac, y hay otro que se llama Ismael, que lo tuvo con una esclava. Bueno, y de ahí se va a fundar el pueblo propiamente los conocemos como los árabes o los ismaelitas, que también en un origen se van a dedicar al pastoreo, después serán comerciantes y en fin. ¿Se acuerdan ustedes con quién vendieron a José sus hermanos? Con los ismaelitas, los árabes que se dedicaban al comercio e iban a comerciar hasta Egipto. Bueno, Abraham se constituye, por lo tanto, en el padre de esa gran nación, donde el pastoreo es fundamental, es motor de la economía de ese pueblo. Jacob, ¿a qué se dedicaba? Jacob es el nieto de Abraham y se dedicaba, igual era pastor. Entonces, cuando se van, recordarán que a José, sus hermanos lo venden, pero precisamente cuando sus hermanos estaban en el campo,
cuidando, pastoreando las ovejas. Siempre encontramos esa figura. Me voy a ir ahora hasta Moisés, los libera y tal, el pastoreo sigue siendo importante y ahí, a partir de Moisés, Dios a través de los profetas está manifestando ya esa idea. Seré para ustedes como su pastor y ustedes serán para mí como mis ovejas. Y Jesucristo, cuando entendemos ya la plenitud de los tiempos, vuelve a utilizar la figura del pastor. Y habla, por ejemplo, de que tiene otros rediles, de que allá hay otras ovejas, que él entra por la puerta del redil, el cuidador del redil le abre la puerta, o sea, no se salta por los muros o por el empedrado, sino que entra por la puerta. Porque a un redil, si alguien se salta por el corral o por los muros, ¿qué es? Un ladrón, ¿verdad? Por eso es tan importante esta idea. Yo entro por la puerta, es más, yo soy la puerta para entrar al redil. Tengo otros rediles y tengo que ir allá también para reunir a todas mis ovejas. Yo las llamo por su nombre. Ellas me escuchan y vienen cuando les hablo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes desean ser del redil de Cristo? Que levanten la mano. Los que están de acá de la cámara no los vemos, ¿verdad? Pero aquí sí hay. ¿Quiénes desean ser del redil de Cristo? Y que conste, Jesús usa la figura ovejas. No dice mis borregos, Mis ovejas. Muy diferente ser oveja que ser borrego. ¿Cuál es la diferencia? La oveja escucha la voz de su pastor y le obedece. Pero no le obedece ciegamente, sino por voluntad. Y entonces esto hace la diferencia. La oveja se mueve en libertad. Obviamente estamos hablando de la oveja como figura, pero en realidad se refiere a nosotros. Ya sabemos que el animalito oveja no tiene voluntad, pero el hombre que escucha la voz de Cristo y es llamado por él, toma la decisión y como es libre, va detrás de su pastor. Esa es la gran diferencia entre oveja y borrego. El borrego, ¿qué dice? Arriba el que dijimos en antes, ¿no? No sabe, por eso son manipulables. La oveja escucha el nombre que pronuncia su pastor y va detrás de él. Esta otra figura que voy a mostrarles también ilustra mucho por qué decimos que Jesús es el buen pastor. El pastor que lleva en la mano un callado. ¿Qué es un callado? Alguien que no habla, ¿verdad? No, el callado es el bastón largo. Ahora ese callado, ¿quién lo usa? Los obispos. Por eso es esa, para que ustedes lo vayan asimilando. Entonces, el buen pastor, ¿qué hace? En una reunión con los padres presentaron una diapositiva y aparece un rebaño obviamente de borregos. Son borregos, estos sí son borregos. Pero van solos. ¿Dónde pondríamos al buen pastor? ¿Atrás o adelante del rebaño? A ver, adelante, porque las ovejas lo vamos a seguir. No escuché bien, pero se rieron. Yo creo que ahora ha estado bueno el chiste. Miren, el buen pastor no va detrás de las ovejas. El buen pastor va frente al rebaño. Su callado le va a servir para ir abriendo camino, quitar lo áspero del camino, incluso los animales salvajes que podrían atacar a las ovejas. Por eso es el buen pastor, porque prefiere dar la vida a él antes de que maltraten a sus ovejas. El título de pastor no solamente es para el sacerdote, para el obispo, para el papa, es para todo aquel que tiene autoridad. ¿Quiénes tienen autoridad?
en la iglesia doméstica, por ejemplo. ¿Cuál es la iglesia doméstica? La familia, Su casa, ¿verdad? ¿Y quiénes son los pastores ahí? los papás, el Papá y mamá, sin distinción. Obviamente, el esposo adquiere la característica de pastor a favor de su esposa, pero también la esposa adquiere el título de pastor a favor de su esposo, y son ambos. Si se corresponden, son ambos. Si no se corresponden, entonces cada quien andará por lo suyo. En ese caso, también podríamos emular la figura del ayuntamiento. En el ayuntamiento, ¿saben cuál es la yunta, verdad? sí, ¿Cuál es la yunta? Dos bueyes, que van juntos y que son dos bueyes, ¿verdad? Un par de bueyes. Esa es la yunta. Pero, pues al final el matrimonio es un ayuntamiento. La figura quiere decir que los dos, esposo y esposa, caminan juntos. Y que la dignidad de uno depende también de la dignidad del otro. Porque el uno le va a procurar una experiencia digna a su pareja y la pareja a su cónyuge. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Entonces, por eso, el uno se convierte en buen pastor para su respectiva pareja y su pareja, buen pastor para su cónyuge. Es el primer pastoreo que se está realizando, porque antes de que haya familia, hay matrimonio. Después viene ya la familia, surgen los hijos, entonces papá y mamá, buen pastor, emulando la presencia de Dios y de Cristo ahí, entonces se convierten en los guías para sus hijos. Y ningún padre de familia, ninguna madre de familia querrá algo malo para sus hijos. Por eso, ¿dónde deben ir ellos? Delante. Ahora pensemos en el caso del pastor que está por el salario. Él va atrás del rebaño. ¿Y qué va a hacer con el callado? Los va arreando, ¿no? ¡Ey, ahora tienen que ir a hacer esto! Y ahora vayan a tal lugar y tienen que gritar esto. Y ahora tienen que ir a recoger allá. Y ahora, ¡ey, muévanse! No, tienes que estar aquí. No te puedes mover un poco. Y aunque no importa que te dé el sol, ahí quédate, porque ya mero llega. O sea, ¿me explico? El mal pastor no le importa si se pierden las ovejas. Lo que le importa es su salario. Hay quienes, obviamente, y Jesús también lo dice, trabajan sí para devengar un salario, pero dan más de su salario, ¿no? Entonces, no es estar peleando porque deba o no deba haber un salario. El salario es justo cuando se ha trabajado por ello, pero es necesario dar también más. O sea, una persona que se juzga buen pastor se acostumbra a dar más de lo que ya está recibiendo. Recibe su paga justa y debe ser así. Recibir una paga justa que le permita vivir con dignidad. Pero también debemos acostumbrarnos a dar más de lo que recibimos. Lo justo, el salario propio. Lo que habla de la misericordia del buen pastor es dar más de lo que es justo. ¿Sí queda fácilmente entendida esta idea? ¿O cuesta trabajo? Todo mundo debemos tener un salario. Lo justo es recibir un salario. Si me acordara yo. Lo justo es recibir un salario. Pero hay más que hacer después de haber recibido un salario. Y eso se da por misericordia, o sea, por amor. Es eso lo que mueve al buen pastor. Jesucristo tiene como salario hacer la voluntad del Padre. Ese es su salario. Y por eso para Él es justo cumplir lo que el Padre quiere.
Y el Padre quiere que ninguna de las ovejas se pierda. Pero hizo más. ¿Qué hizo Jesús para que la oveja no se pierda? Dio su propia vida. El Padre quería que la oveja no se perdiera, que ninguna oveja se perdiera. Y Jesús por eso trabajó, enseñó, exhortó, hizo milagros, acompañó a la gente con necesidad, le devolvió, por ejemplo, a la viuda aquella, su hijo que había muerto, que era lo único que tenía para consolarse, como madre, como mujer, el amor de su hijo, se lo devuelve, actuó con misericordia. Él hizo entonces lo que el Padre le pidió hacer, que no se perdiera ninguno de sus hijos. Pero no conforme con enseñar y exhortar y hacer milagros y consolar, Jesús fue mucho más allá. Dio su propia vida. Y no de una manera simple. En contacto con tanto enfermo de lepra, pudo haberse contagiado y haber muerto por eso. No se contagió y tampoco murió por ello, pero todavía fue mucho más allá. Da de una manera cruenta su propia vida, porque no hubo gente en el gobierno de entonces que lo entendiera. No lo entendieron, no lo aceptaron, lo rechazaron. Y su propia palabra, que era verdad, le sirvió a ellos para acusarle y matarle. Por lo tanto, el buen pastor habla con verdad y va a defender la verdad, porque la verdad hablará luego de la justicia. Y todo aquello que es injusto está en contra de la verdad. Y como Jesús denunció eso, hubo quienes no lo soportaron y por eso lo mataron. Los lobos que te encuentras en el camino y que van a atacar al rebaño, es necesario alejarlos del rebaño. Y si en eso está dar la propia vida, habría que hacerlo. Papás, ¿ustedes están dispuestos o han estado dispuestos incluso a morir si su hijo o su hija está en peligro? Es natural. Pero si otra persona estuviera en peligro, ¿ustedes serían capaces de dar su vida por otra persona? Ya está más complicado, ¿verdad? El buen pastor entiende que cada una de las otras personas son de su rebaño y por eso da la vida. No importa el lazo sanguíneo. Lo que importa es que es hijo de Dios y por lo tanto es mi hermano también. Y eso me compromete. Caín, ¿dónde está tu hermano? No sé. Sepa. Pues sabe que la tierra reclama justicia por la sangre de tu hermano. Y a ti Dios te va a hacer también responsable, ya no solamente de aquellos que te ha encargado, también de los otros. Si esto lo vamos haciendo, entonces estaríamos hablando de una justicia social real, donde cada quien está aportando y está dando a favor de aquellos que en este momento necesitan más ayuda. Es la caridad. No es dar nada más lo que me sobra y aventarle la moneda a aquella persona que está pidiéndola, sino atender realmente la necesidad que hay para todas aquellas personas que viven con esas carencias, que al final de cuentas es la misma sociedad quien se las ha generado. Echen un poquito que la ardilla empiece a correr y vean ustedes si no es cierto. Sí hay gente floja, pero muchas de las personas que cayeron en esa desgracia no es por flojera, es porque la sociedad los fue empujando a tomar decisiones, malas decisiones finalmente, pero la sociedad los empujó a eso. Por lo tanto, ¿quién es responsable de atender esas necesidades a su favor? La misma sociedad. Y nosotros estamos en esa sociedad. Nos obliga a tener que hacer algo por ellos. No solo darles los 5 pesos, los 50 centavos, lo que va sobrando.
Eso no es hacer justicia. El buen pastor entonces se ocupa de cada una de las ovejas. Termino con esta idea también a favor de los hijos. Si la oveja se pierde, ¿qué hace el pastor? La va a buscar hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra le da una sacatiza. ¿Sí es así, verdad? No. El buen pastor la va a curar si es que está herida. No la va a sancionar, no le va a regañar, no la va a golpear. Ya cuando lleguen a casa, yo creo que la oveja habrá aprendido la lección. Pues suficiente ha sido lo que le ha pasado. El buen pastor comprende todo eso. Y lejos de reprenderle, la cura. Papás, escuchen perfectamente esta idea, porque muchos hijos han preferido alejarse de sus papás porque no encuentran el espacio de comprensión, porque los papás simplemente no los quieren escuchar. Pero sí les avientan toda la serie de acusaciones que pueden y que se han ido acumulando a lo largo de la vida. El buen pastor también escucha. No golpea, no lastima. Antes bien prefiere él ser lastimado y dejar que el hijo lo lastime. Si al hijo en ese momento le conviene, por salud, explotar y estallar y decir improperios y tal, ¿qué hace el buen pastor? Escuchar. Duele, porque duele. Que te digan todos tus errores y tal, pues sí duele. Pero es preferible aprender a escuchar y guardar silencio, porque es lo que está necesitando el hijo. Y no al revés, porque entonces lo vas a herir más y caerá en una incomprensión cada vez mayor. El buen pastor está atento al bien de sus ovejas. Padres de familia, son ustedes pastores. Así como los curas lo somos, locuras. Los curas también, pues que también llegar a ser cura es un motivo de locura, ¿verdad? Pero ese buen pastor quien nos ha invitado a hacerlo, y tratamos, nos esforzamos, no todos lo logramos, a veces nos convertimos también en verdugos, pero no es ese nuestro objetivo. El objetivo es emular la presencia de Cristo como buen pastor. Y en eso yo tengo que pedirles a ustedes sus oraciones. Así como dice el Papa, recen por mí, lo dicen en acento argentino, ¿verdad? Pero yo también les digo a ustedes, recen por su servidor, porque finalmente, si ustedes son buenas ovejas de Cristo, rezarán siempre por el pastor que acompaña a Cristo y que es acompañado por Cristo. Si tienen un buen pastor es porque ustedes se ocupan y preocupan por su pastor, el que esté. Si no tienen buen pastor es porque tal vez tampoco las ovejas se han ocupado de su pastor. El pastor, ya dijimos, debe estar atento al bien de sus ovejas. Ahora ustedes también, como ovejas, ocúpense de su pastor. Así sea. Pónganse en pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Decimos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que no deberíamos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sigan sentados, por favor. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor y Él ahora nos da su vida eterna.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor está en tus manos este sacrificio, para más Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el Cordero, en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan Manuel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo signifiquen un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
Hermanos, hermanas, este es el Cordero de Dios. Es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Ya no es pan y vino, ahora es tu cuerpo y sangre y vives en mí. De rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Todos en casa hacemos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas, por Jesucristo nuestro Señor. Siéntese un momento, por favor. Recuerden que cuando va a haber bodas hay que anunciar también quienes lo están solicitando, y además de que se coloca en el pizarrón, en el avisero, y lo que se conoce como amonestaciones. Entonces tenemos aquí varias intenciones. Los jóvenes Víctor Iván Cortés Blancas y Yasmín Perla Mendoza Zamudio. Víctor Iván Cortés
pretenden, junto con Yasmín, contraer matrimonio el día 5 de junio del 2021 en la parroquia de Santa Úrsula, Texcoco. Si alguien conociera alguna situación que impidiera que se llevara a cabo esta boda, tendrían que denunciarla, tendrían que decirlo. De lo contrario, si se conoce alguna situación y no se denuncia y después hay la complicación propia cuando se descubra la verdad, quien lo sabía y no denunció se convierte en cómplice también. Así que si alguien supiera de algún impedimento para que Víctor Iván y Yasmín Perla se casen, favor de comunicarlo, por favor. De antemano, comentarles que nosotros seguimos en obra, agradecerles a las personas que están atentas y que han seguido apoyando. Ya estamos trabajando en la instalación de la red de ductos para poner la irrigación automatizada, a fin de que eso nos ahorre el pago de jardineros y por lo menos una persona pueda hacerlo, pero ya dedicarse específicamente a cuidar las plantas, ya no solo a regar, sino a cuidar plantas. Son dos cosas, dos tareas que sí se complementan, pero que a veces una se le dedica más tiempo y a otra ya no se le dedica tiempo. Por eso la intención es que si tenemos jardinero, si llegamos a tener, pues únicamente se dedique a cuidar, a cultivar, a embellecer la verdad que de suyo ya la estructura es bonita, pero necesita sus cuidados. Entonces, en eso estamos. Dios mediante, el muro de mi lado izquierdo está por terminarse. No pudieron estar las personas que lo van a concluir, pero prácticamente ya se terminó. En un futuro, esperemos que no sea tan lejano, pero hasta que haya recursos, levantaremos un poco más la tienda para que no esté tan baja, porque estando bajita se siente calor. Entonces necesitamos levantarla un poco más. No hay todavía posibilidades. Si las hubiera, que mejor, un arcotecho. ¿Sí ves así? Porque eso sería lo ideal. Pero cuesta mucho. Y ahorita pues la verdad es que no tenemos elementos para decir si podemos hacerlo, nos comprometemos. No es lo mismo comprometerse con la jardinería, que no pasará de 50,000 pesos, no es cierto. Pero no, estamos ahorrando tanto, por eso lo estamos haciendo nosotros. Y más o menos pensemos en que unos 20,000 pesos es lo que va a salir el establecer ya todo ese trabajo. Entonces, eso es muy diferente a pensar que podemos ya hacer el arcotecho, porque eso sí ya sería muy costoso. Por eso, mientras llegamos a eso, la siguiente propuesta es levantar más, por así decirlo, bastones, las tiendas, por lo menos unos 2 metros más arriba, para que haya más ventilación y el calor sea menor aquí abajo. Entonces, todo es un proceso. Y creo que poco a poco lo vamos logrando, pero ya hacer ese otro trabajo implica también un costo bastante elevadito. Por otro lado, las lonas también ya se picaron. Eso quiere decir que habrá que parchar o que su durabilidad ya será menos tiempo. Y ir pensando en todo lo que se va a venir. Y de antemano, como siempre lo he hecho, agradecerles a todas las personas que nos apoyan y que han confiado, que están confiando y seguirán confiando. Y también decirles que en esta semana, hoy tenemos reunión de consejo, les voy a pedir nos apoyen a distribuir sobres. No hemos hecho la colecta a favor del seminario, hace 8 días debimos haberla hecho, pero lo vamos a hacer a través de los equipos en cada sector. Tratar de reunir un poco de más recursos, porque si lo hacemos en la misa dominical, obviamente no se va a juntar mucho dinero. Y el seminario sí lo requiere también, igual que la parroquia, pero el seminario en este momento también lo está requiriendo. Entonces, no promoví por eso la colecta ahorita para el seminario, pero sí la anuncio. Van a estar pasando a sus casas a dejarles un sobrecito
y lo que sea posible también por parte de ustedes donar, pues va a ser bien recibido. Y dentro de 8 días esperemos tener ya ese recurso para depositarlo al seminario. Todos somos responsables por el seminario y también por la formación de los seminaristas. A veces hay buenos, a veces no tan buenos o malos, igual que los curas, pero siempre depende también de los fieles que tanto se ocupan por la buena formación de los futuros sacerdotes. Pues vamos a pedir también porque haya santos sacerdotes y no quienes lastimen a las ovejas. Van a ponerse de pie, por favor. Inclinan la cabeza. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Den gloria a Dios, con las buenas obras queden y vayan en paz. Que tengan todos muy buena tarde y muy buen inicio de semana.